Buenos días, Mecánica Clásica 1, Grupo A. Hoy vamos a resolver problemas en esta sesión sobre la teoría lagrangiana, adicionales sobre la teoría lagrangiana. Entonces estamos compartiendo la pantalla y vamos a ver. Empezamos con un ejercicio, es un ejercicio relativamente sencillo, donde vamos a determinar las ecuaciones de movimiento de una partícula en dos dimensiones de simetría cilíndrica o en dos dimensiones, lo que correspondería a una simetría polar. Y lo siguiente, entonces nos dice, determina las ecuaciones de movimiento de una partícula sometida al potencial B de ρ igual a C sobre ρ, donde ρ es la coordenada cilíndrica radial en dos dimensiones, usando coordenadas polares. Muy bien, entonces vamos a ver. Lo primero que debemos asumir, tenemos una partícula moviéndose en dos dimensiones, en simetría polar, esto es en el plano con coordenadas polares. Por lo tanto, vamos a usar coordenadas polares, ρ para la coordenada radial y φ para la coordenada angular. Debemos de construir el lagrangiano, es lo primero que debemos hacer, cinética menos potencial. Así entonces, la cinética es un medio masa velocidad al cuadrado menos la energía potencial que ya nos la dieron, C sobre ρ, depende solamente de la coordenada radial cilíndrica. Bien, entonces, en coordenadas polares, ya hemos visto varias veces y nos hemos cruzado con esto, que la velocidad en coordenadas polares es ρ punto, que es la variación en la dirección radial, por supuesto, es ρ punto al cuadrado, más ρ por phi punto. Ρ por phi punto es como velocidad angular por radio, o sea, la velocidad tangencial en dirección angular phi. Entonces, al cuadrado es ρ cuadrado phi punto al cuadrado. Tenemos entonces la energía cinética para la partícula en coordenadas polares menos el potencial que nos están dando como una función de la coordenada radial cilíndrica o coordenada radial polar, C sobre ρ. Y entonces ya tenemos la ecuación. Es un problema que no me trae más complicaciones, no veo acá ligaduras. Por lo tanto, entonces vamos a trabajar. Tenemos dos grados de libertad, ρ y phi. Las coordenadas generalizadas para esos dos grados de libertad serían ρ y phi. Y evaluemos, porque siempre cuando encontramos ecuaciones de Lagrange, encontramos para cada coordenada de trabajo, para cada grado de libertad, se encuentra una ecuación diferencial. Entonces, para ρ tendríamos 0 igual a derivada con respecto de t, derivada de L con respecto de ρ punto, menos derivada de L con respecto de ρ. Es la ecuación diferencial, ¿no?, de Lagrange. Entonces vamos a ver, derivada con respecto de t, de derivada de L con respecto de r punto, solamente debemos calcular aquí la derivada que sería m ρ punto, que lo tengo acá, menos derivada de L con respecto de ρ, la derivada con respecto de ρ quedaría por acá, por acá. Entonces 2 pasa multiplicando 2 sobre 2 es 1, me queda m ρ phi punto al cuadrado. Y como tengo ahí m ρ phi punto al cuadrado. ¿Qué más? ¿Qué más? Menos seguimos con derivada de L con respecto de ρ. Ahora, b de ρ es una función pues de ρ, entonces podemos hallar la derivada, ¿no? Derivada de L con respecto de ρ sería esa derivada de b con respecto de ρ, que podemos calcular porque ya conocemos b es c sobre ρ. Bueno, pero vamos a ver qué más hacemos. Ahora, en la segunda coordenada phi, ¿no? En el segundo grado de libertad, aplicamos otra vez Lagrange para la segunda ecuación, derivada temporal, derivada de L con respecto de phi punto, menos derivada de L con respecto de phi, igual a derivada de L con respecto de phi punto, derivamos aquí, que sería m ρ cuadrado phi punto. Como está ahí, m ρ cuadrado phi punto. Menos derivada de L con respecto de phi. Ah, pero vemos acá que phi no aparece. Sí aparece phi punto, pero phi no aparece. De acuerdo a la teoría que hemos dado la clase anterior, ¿no?, sobre coordenadas cíclicas, en este momento phi es una coordenada cíclica. Por lo tanto, debe haber una ley de conservación de un momento asociado a esa coordenada cíclica. O sea, un momento asociado a phi, a la coordenada phi. Y cuando tenemos coordenadas angulares, los momentos angulares asociados son momentos angulares. Los momentos asociados a esa variación de ángulo son momentos angulares. Entonces ya, por ahí ya tenemos una idea, debido a que la coordenada es cíclica, me lleva a una simetría donde quien veo que se está conservando es un momento asociado a esa coordenada, que sería el momento angular.
Bueno, vamos a ir andando y vamos a seguir viendo a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero ya la coordenada cíclica me está diciendo que hay un momento asociado a esa coordenada que se está conservando. Bien, seguiremos entonces, derivada con respecto de t de m² phi punto, que si yo desarrollo sería todo esto, pero en verdad no es tan, ni sería tan importante desarrollar como vamos a ver más adelante. Pero eso es igual a cero, ¿no? Eso es igual a cero. Por lo tanto, a ver, vamos a ver. Tengo preparado ahí un apunte para deducir justamente lo que estoy hablando sobre momento angular y qué es lo que se va a conservar, ¿no? A ver, el movimiento es el de una partícula, se está moviendo en una trayectoria circular en el plano XY. La coordenada radial ρ está orientada en dirección radial emergiendo del origen y por lo tanto la hiperextiendo por aquí sería ρ. Y en la dirección tangencial, ¿no? Esta línea verde, esta tangente a la trayectoria en el plano, es velocidad angular por velocidad angular, que sería phi punto por el radio ρ. ¿Mm? Y por supuesto, ¿no? Acá estos dos vectores son perpendiculares debido a que están moviéndose en una trayectoria circular cerrada. Al ser perpendiculares, ¿no? Veamos, a ver, vamos a calcular primero el momentum y la posición, porque esos son los ingredientes para calcular el momento angular. M rho phi punto, perdón, M rho phi punto es masa por velocidad, por esta velocidad sería M rho phi punto. Y esa es la dirección del momentum que debería ir tangencial, ya que la velocidad también es tangencial a la trayectoria, o sea, la dirección angular phi. Y el vector radial es puramente rho, por el vector unitario en la dirección radial, que sería rho con ese sombrerito ahí. Si multiplicamos acá L igual a R por P, y por la regla de la mano derecha, si hacemos un producto del vector rojo por el vector verde, me da pues la dirección del vector azul L, ¿no? Que sería el momento angular, ya que estamos definiendo como R por P, la definición básica, elemental de momento angular. Y se dan cuenta acá entonces, bueno, me da acá un producto de vectores unitarios phi por rho, que es el vector z, de acuerdo a la regla de la mano derecha, como les dije, y tenemos entonces m rho cuadrado phi punto. Y como verán ahora, m rho cuadrado phi punto aparece dentro, en el interior de la derivada por aquí, m rho cuadrado phi punto, fíjense acá, en la segunda ecuación. Y de hecho, si derivada con respecto al tiempo de eso que acabo de demostrar que es el momentum angular, y si eso es igual a cero, quiere decir que el momento angular, que es esa cantidad, es una constante de movimiento. Y como debió haber sido deducido desde el inicio, ¿no? Desde el inicio que dijimos que phi es una coordenada cíclica. Al ser coordenada cíclica, pues el momento angular conjugado, asociado a esa coordenada, que es cíclica, que sería phi, o sea, el momentum phi, se conserva. Es una constante de movimiento, ya que la derivada temporal de eso es igual a cero. Entonces, bien claro, ¿no? Coordenada cíclica me implica que esa cantidad, ese momento angular se mantiene constante, se conserva. Es una ley de conservación debido a la simetría de que yo por más que cambie phi como lo cambie, como la lagrangiana no depende de phi, por lo tanto la lagrangiana va a permanecer inmutable, incambiable, o sea, todo el movimiento que depende de la lagrangiana, porque las ecuaciones de movimiento salen de la lagrangiana, al variar phi, la coordenada cíclica de la que estamos hablando, L no va a cambiar para nada, o sea, va a seguir la misma. Por lo tanto, las características de movimiento van a ser los mismos. O sea, la simetría que veo en la lagrangiana implica una ley de conservación que sería el momentum, en este caso el momentum angular, ¿no? Se relaciona mucho con Noether, el teorema de Noether. Bien, entonces, ¿qué más? Bueno, entonces de esta segunda ecuación estoy sacando esa información de que el momento angular se conserva, ¿no? De la primera ecuación sacaré las ecuaciones de movimiento, ¿no? Y la ecuación de movimiento acá, a ver, ¿qué nos queda? M es masa constante, derivada con respecto al tiempo de ρ punto, sería ρ dos puntos, menos m rho phi punto al cuadrado, y la derivada de b con respecto de ρ, que siendo b c sobre ρ, sería menos c sobre ρ cuadrado. Y que la tengo acá pasándola al otro lado, al lado derecho, sería más c sobre ρ cuadrado. Y esta es la ecuación de movimiento, es la ecuación de movimiento para la partícula en la dirección radial. ¿Y cómo será en el lado angular? ¿No? En el lado angular es esto, ¿no? Es esto acá que hemos completado acá en la derivada, m rho cuadrado, phi dos puntos más 2m rho, rho punto, phi punto.
que es la derivada temporal del momento angular. Y eso por la ecuación de Euler-Lagrange, eso es igual a cero. Por lo tanto, la ecuación queda tal como está acá, ¿no? Que bueno, es cuestión de reducir acá. M-ρ, puedo factorar. M-ρ, factor de aquí, M-ρ, y me queda solamente 2 ρ punto phi punto que tengo ahí. Solamente es una simplificación de la ecuación, ¿no? Y que si yo supiera, si yo resolviera las ecuaciones en simultáneo, pues puedo encontrar ya las ecuaciones de movimiento, tanto para ρ como de la coordenada phi, ¿no? Y eso es todo. Aquí estamos hablando justamente de la conservación del momentum angular, que es m-ρ cuadrado phi punto que acabo de explicar, ¿no? Que acabo de explicar. Bien, vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a pasar a otro ejercicio. Vámonos a la página 49. Tenemos otro ejercicio interesante que complementa nuestras ideas sobre ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Este es un problema sencillo, bueno, relativamente sencillo, no es tanto tampoco, pero que no comprende, no toma todavía, no tiene todavía ligaduras. Ya vamos a resolver de acá a poco problemas con ligaduras. Dice, encontrar la función lagrangiana y las ecuaciones de Lagrange. Ya nos pide primero la función de Lagrange y después la ecuación de Lagrange. El lagrangiano y después las ecuaciones. De un regulador de Watt. A ver, vamos a ver qué es eso. En él, la masa m, que está acá por acá abajo, fíjense ese dispositivo, ¿no? Es un dispositivo de simetría plana, si ven, es de simetría plana, tiene dos bolitas acá en los extremos y aquí una masa concentrada de manera simétrica en el centro. Entonces, cuando esto empieza a rotar, mira si ven, está rotando, ¿no? Va a rotar alrededor del eje vertical, pero además de rotar alrededor del eje vertical, estas partículas acá van a estar oscilando en vertical, moviéndose en vertical, por lo tanto va a generar un movimiento medio extraño, ¿no? Un movimiento tanto de rotación como un movimiento vertical debido a que alfa va a ir cambiando en el tiempo. Este ángulo alfa, que es el ángulo de este plano triangular, va a ir cambiando en el tiempo. Eso quiere decir que esta masa M mayúscula va a ir bajando hacia abajo, va a ir subiendo, bajando y subiendo, o sea, abriéndose y cerrando un tanto este rombo, esta figura romboidal que se está formando acá. ¿Listo? Eso es entonces un regulador de Watt. En él la masa M, dice, la M mayúscula, puede moverse verticalmente, justo lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, modificando el ángulo alfa. Y las masas M están a distancias fijas A. Estas distancias A son fijas, de M y del punto fijo A, que es este acá arriba, girando todo el sistema en torno a la vertical con velocidad omega constante, ¿no? Con velocidad omega constante, todo girando en vertical. Bien, entonces, ese es nuestro problema. Ese es un regulador de Watt y vamos a encontrar las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Lagrange. Primero la lagrangiana, ¿no? Por supuesto, y luego las ecuaciones de Lagrange. Vamos a ir en un orden bonito, como para poder trabajar y rápidamente a encontrar la velocidad, que va a ser fundamental para encontrar energía cinética de la lagrangiana. Esa es la parte más problemática, definir la energía cinética. La energía potencial es más fácil, relativamente más fácil. Bueno, entonces, esto se encuentra en el plano vertical. Este sistema está en plano vertical, pero está rotando. A su vez está rotando y el eje rojo acá vertical, donde se encuentra la masa M, está descendiendo y subiendo esta masa M, ¿no? Pero todo se encuentra en el plano. De tal manera que la separación angular entre estas dos partículas sería de 180 grados. O sea, para ir de una a la otra en el plano, tengo que recorrer 180 grados hacia allá. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. ¿Cuáles serían las coordenadas de posición para toda esta partícula, las partículas para la partícula 1, llamémosle a esta, partícula 2 a esta y partícula 3 a esta? Vamos a encontrar sus vectores de posición en coordenadas esféricas, ya que fíjense cómo estamos midiendo los ángulos. Desde la vertical, un ángulo teta hacia las direcciones de estas líneas azules, ¿no? Ese va a ser teta. Phi va a ser el ángulo desde el eje X, que es este acá, que estoy mostrando acá, que no le he puesto etiqueta, pero es el eje X. Este es nuestro eje Y y el vertical es el Z.
Entonces, en el eje X, el ángulo phi vendría a ser medido desde ahí hasta la posición que yo quiera. En este caso, por ejemplo, es omega t, hasta una posición, por ejemplo, de la partícula 2, que sería esta. ¿Mm? Entonces, así vamos a trabajar de esa manera. Así entonces, para la partícula 1, que está separada a 180 grados, como dije, de la línea que une al punto A a la partícula 2, ¿no? Que está separada, y siendo que la partícula 2 tiene un ángulo phi del tipo omega t, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es decir, aquí hasta aquí es omega t. Acá estoy simulando ya el movimiento con esas líneas punteadas, pero en verdad el ángulo que yo debería tomar desde el eje X hasta la posición del radio vector que une el punto A con la partícula 2. Entonces a eso llamamos el ángulo phi, que en el caso de la partícula 2 de posición 2, ese ángulo va a ser omega t, tal como estoy diciendo. Pero como dije, en el caso de la otra partícula se encuentra separada de 180 grados para allá. Por lo tanto, el ángulo que vamos a tomar en cuenta sería pi más omega t. O sea, debemos de sumarle 180 grados, ya que está separado de esta línea. De esta línea están separados en el plano una distancia angular de 180 grados. Por lo tanto, su ángulo phi sería pi más omega t. Por otro lado, a ver, ¿cuáles son las posiciones ahora para el ángulo teta? El ángulo teta es medido desde la vertical arriba hasta la posición donde se encuentren esas líneas que unen el punto A con las partículas de masa M1 y M2. De la partícula 1 y la partícula 2, ambas son de misma masa, ¿no? Entonces, ¿cuánto será teta? En el caso, para los dos es lo mismo. En verdad, para los dos es lo mismo. Si se fijan, este ángulo es el mismo que el ángulo que mido por acá abajo también, ¿no? Debido a la simetría del problema, la geometría del problema. Entonces, si este ángulo es alfa, este ángulo acá abajo es alfa, este de acá arriba es el suplemento de alfa, ¿sí o no? Claro, es este ángulo acá abajo que es exactamente igual a este por simetría. Por lo tanto, ese teta va a ser pi menos alfa. Y lo mismo para la posición del vector R2, como he dicho, es el mismo ángulo, también es pi menos alfa. Muy bien, ya tenemos fijadas las coordenadas angulares, teta y phi, ¿no? Eso es lo más importante por el momento. Y la posición de R, por supuesto, la distancia radial de aquí hasta la partícula sería A. Y es lo que estoy poniendo acá. R igual a A. Y lo mismo también por aquí. La distancia del punto A hasta donde está la partícula también es la misma, es A. Esta figura es bastante simétrica. Lo único que está pasando es que este objeto M está bajando y subiendo para arriba, haciendo variar el ángulo alfa. Pero a su vez todo el sistema, todo el plano, está rotando alrededor del eje vertical. Y bueno, entonces las posiciones de R son fijas, A y A, tal como dice el problema, están a distancias fijas A, dice. Entonces tiene que ser R igual a R igual a. La posición 3 es más sencilla. La posición para la partícula 3 es más sencilla. Está sobre el eje vertical, por lo tanto las coordenadas X y Y son nulas, 0, 0. La Z es la única, ¿no? Hacia acá abajo, hacia acá abajo. Siendo esta distancia A, siendo este ángulo alfa, este es como la hipotenusa, este es el ángulo alfa, y yo quiero esta altura, la mitad justo de la altura, sería A coseno de alfa, por ser el lado adyacente al ángulo, A coseno de alfa, pero dos veces, porque quiero toda esta longitud, que es la posición en coordenada z de la partícula de M mayúscula. Por lo tanto, tengo 2a coseno de alfa. Y el menos, debido a que estamos por debajo en un sistema de coordenadas donde el positivo es hacia arriba. Y en este caso hacia abajo sería menos 2a coseno de alfa. Eso es lo importante. Yo defino los tres vectores de posición, los diferentes vectores de posición para todas las partículas de mi sistema, por supuesto distribuidas en forma discreta. Nosotros estamos resolviendo puros problemas discretos, ¿no? En este curso de mecánica clásica 1. Y ahora voy a tratar de escribirlos en forma de vectores, en forma de un vector. El vector R1 entonces tendría coordenada X. ¿Qué cosa es la coordenada X? En coordenadas esféricas, R por seno de teta coseno de phi. Esa es la fórmula para las coordenadas esféricas, ¿no? R seno de teta coseno de phi. La coordenada Y es R seno de teta seno de phi. Y la coordenada Z es R coseno de teta. O sea, usamos esas fórmulas. Como ya conocemos teta y conocemos phi y conocemos R, metemos todos los ingredientes y calculamos, ¿no? Por ejemplo, quiero seno de teta. ¿Cuánto es seno de pi menos alfa?
Seno de pi menos alfa es seno de pi, coseno de alfa, pero seno de pi es cero. Menos seno de alfa, coseno de pi es menos uno, menos por menos más, y bueno, y van saliendo los signos, ¿no? En este caso sería más para seno de pi menos alfa igual a seno de alfa. Pero por otro lado, coseno de pi más omega t, ahí sí tenemos problema, porque queda coseno de pi, coseno de omega t, coseno de pi es menos uno, entonces el menos aparece por acá adelante. Y su radio era A. Bueno, es solamente sustituir esos ángulos, usar propiedades de suplementos de ángulos para ver cómo es el signo de seno, coseno, y tenemos las expresiones, ¿no? Cosa sencilla. Para R2 de la misma manera, usamos para teta pi menos a, para phi usamos omega t y escribimos las ecuaciones en coordenadas esféricas, las tres componentes de coordenadas esféricas. Para RT es más fácil porque solamente tengo 0, 0, y el valor de z que es menos 2 a coseno de alfa. ¿Se están dando cuenta aquí cuál es la variable constante en todas las posiciones de los vectores? A es constante. Alfa, sí, ese sí está variando, porque está diciendo, el problema nos está diciendo de que esta partícula de masa m mayúscula está descendiendo y subiendo en el eje vertical. Eso quiere decir que alfa está cambiando. Entonces, sí, alfa sí cambia. ¿Quién más? A ver, omega. Omega nos dijeron que era la frecuencia angular de rotación de este sistema, pero fijo a velocidad angular constante, como ven acá, velocidad omega constante. Así dijo el problema. Entonces, eso no es variable. Omega no es variable y todo bien entonces. Esto es solamente una dependencia temporal explícita de la coordenada, pero eso no tiene nada que ver con las ecuaciones, con las coordenadas de movimiento. La coordenada de movimiento en este caso es alfa. Y acá también sigue siendo solo alfa. Y acá también sigue siendo solo alfa. Y en todas ven que solamente es alfa. Es muy sencillo el problema porque se ha reducido realmente a un grado de libertad. Así de sencillo, ¿no? Estamos trabajando solamente con un grado de libertad. Y bueno, sigamos entonces. Ahora necesito la velocidad, las velocidades. Decíamos eso, ¿no? Buscamos los vectores de posición para encontrar velocidades. Y encontremos, a ver, ¿cuál es la derivada de R1? Derivada temporal, ¿no? Temporal. Donde tengo que trabajar es acá. Entonces, alfa punto, derivada de seno, coseno. Alfa punto, coseno. Pero también tengo que trabajar acá. Derivada de coseno es menos seno por la derivada de omega t, omega, ¿no? O sea, acá está omega por seno, la derivada de coseno menos seno, por el menos da más y queda ahí más, ¿no? Y bueno, es una derivada de un producto de seno por coseno. Y por supuesto me da dos términos. De la misma manera acá también, ¿no? Acá también puedo hacer las derivadas de un producto, me queda también dos términos, y finalmente la derivada de coseno, que es menos seno por alfa punto, y ya está, ya tenemos la derivada, la velocidad en dirección de la partícula 1. Análogamente hacemos para la partícula 2, no es difícil llegar a esto, y la velocidad de la partícula 3, que también es bastante fácil, ¿no? La derivada con respecto al tiempo de esto sería derivada de coseno menos seno por menos a más por alfa punto. Y ahí está, 2a alfa punto seno de alfa. Bien, ya está, ya tenemos las velocidades. ¿Cuál es el siguiente paso para construir la lagrangiana? Es un medio de masa a velocidad al cuadrado. Hacer ese trabajo, un medio de masa por velocidad al cuadrado. Entonces, como ya tengo la velocidad de la partícula 1, la de 2, la de 3, solamente tengo que encontrar un medio masa R1 al cuadrado más R2 al cuadrado punto más R3 punto al cuadrado, ¿no? Y sumarnos para cada uno más bien su masa. Este tiene la masa M minúscula, que es la masa de la partícula en el lado izquierdo de esta acá, pero las masas son iguales, por lo tanto de la 2 también es M, y de la 3 es M mayúscula. Por eso es que aparecen acá estas dos, las dos primeras con M minúscula y la siguiente con M mayúscula, ¿no? Hallar la velocidad, el cuadrado de la velocidad, no es un problema. ¿Cómo se hace? Si tengo el vector R1 punto, ¿cómo hallo el cuadrado de esta velocidad? Solamente multiplicando el producto escalar de este por este mismo, ¿no? O sea, R1 punto, el vector, producto escalar, R1 punto. Y ese es el cuadrado de la velocidad. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Elevar al cuadrado este, más elevar al cuadrado este, más elevar al cuadrado este. Y sumar todo eso, por supuesto, y acá, por ejemplo, este coseno cuadrado y acá un coseno cuadrado, cuando yo sume, ese coseno cuadrado se factora. Y adentro me queda coseno cuadrado de omega t más seno cuadrado de omega t, que ustedes saben que es la identidad de 1. Y así se van reduciendo las expresiones. Reducidas a esta expresión tan sencilla, ¿no? M por a cuadrado alfa punto al cuadrado más a cuadrado omega cuadrado seno cuadrado de alfa. Y para la partícula aquí, es claro acá cuál es el cuadrado de esto.
4 a cuadrado, alfa punto al cuadrado, seno cuadrado, que está acá. Pero como es energía cinética, un medio de, por lo tanto, el 4 que aparece como cuadrado, un medio de 4 es 2. Y la masa también correspondiente a la partícula en posición 3, que era la de masa mayúscula. Bien, entonces ya tenemos la energía cinética completa acá. Ven que se ha reducido bastante, ¿no? A pesar de tener tanto término acá, pero aplicando puras identidades trigonométricas sencillas, principalmente las pitagóricas, esto se reduce a esta expresión. Mucho, muy sencilla. Ahora veamos cómo es la energía potencial. La energía potencial, si ven acá, es una energía potencial negativa, porque nuestro nivel de referencia, que es este punto acá arriba, desde donde hemos hecho todo nuestro trabajo, todas nuestras posiciones de medida, que es el origen de coordenadas, me genera energías potenciales negativa para esta, y con una simetría tan perfecta que la distancia de aquí, aquí sería, a ver, ¿cuánto sería eso? Esto es igual a esto, y esto es A, esto es alfa, esto sería A coseno de alfa. O sea, se encuentra a esa altura, a coseno de alfa. Y de este otro será 2a coseno de alfa para esta otra. Y debemos tener eso. En el primer caso, con las dos masas, sería el doble, dos veces, debido a las dos masas, mga coseno de alfa. Y en el otro caso, es mg por dos veces a coseno de alfa, porque aquí es el aporte de dos masas, pero aquí es el aporte de dos veces la longitud. Si en el caso de las masas pequeñas era esta longitud, en el caso de la masa grande es el doble, hasta acá abajo, ¿no? Ya aparentemente parecen lo mismo, pero no, esta es provocada por el doble de la masa y esta es provocada por el doble de la distancia, de una sola masa. Y bien, el más aparece porque esta no es cinética menos potencial, pero la potencial es negativa, por lo tanto esto queda como positivo. Y tenemos la lagrangiana, ¿no? Tenemos la lagrangiana. Ahora, resolver esa lagrangiana no es nada, no es muy complicado. Lo que tendríamos que hacer acá es aplicar la ecuación de Lagrange. Derivada temporal de derivada de L con respecto de la coordenada que está variando, que es alfa. Derivada de L con respecto de alfa punto, menos derivada de L con respecto de alfa igual 0. Es la ecuación de Lagrange. Hacen todo ese trabajo. No es nada complicado, como les digo, porque acá tienen para hacer derivadas explícitas, sencillas, de formas cuadráticas y cosas de esas, y obtienen esta ecuación. Esta ecuación monstruosa, no sé, acá yo veo derivadas segundas, veo formas no lineales, formas cuadráticas, con seno, coseno, todo un reto acá, ¿no? Si quiero resolver la ecuación de movimiento total. Pero resulta que para oscilaciones pequeñas a veces las cosas son más fáciles, ¿no? En oscilaciones pequeñas lo que tengo que hacer es tomar las formas cuadráticas, por ejemplo, de alfa, siendo alfa muy pequeño, las formas cuadráticas son más pequeñas, por lo tanto, las voy a despreciar, las formas cuadráticas. Además, el seno se puede aproximar muy bien, el seno de un ángulo se puede aproximar aproximadamente igual al ángulo cuando el ángulo es pequeño, y el coseno se puede aproximar a 1. Si hacemos todos esos arreglos, que por acá les hice los arreglos, a ver, vamos a seguir la forma de llegar a esa ecuación. Aquí, siguiendo esos arreglos, acá tienen toda la ecuación que la habíamos expresado por ahí. A ver, ¿qué arreglos dije que íbamos a hacer? Que seno cuadrado de alfa, al ser alfa tan pequeño, esto tendería a alfa. El seno de alfa tiende a alfa. Elevado al cuadrado les queda el alfa cuadrado, que lo estoy poniendo por aquí. A ver, vamos a seguir con el puntero. Este seno cuadrado de alfa, entonces puedo sustituirlo por alfa cuadrado, que lo tengo acá. Después por aquí, seno de alfa. También lo sustituyo por un alfa aquí. El coseno por 1. Y así vamos reduciendo la ecuación a oscilaciones pequeñas, o sea, a ángulo alfa pequeño. Seno de alfa, y de la misma manera tiende a un alfa. El coseno a 1, cuando el ángulo es pequeño. Y así seguimos. Seno de alfa que tiende a alfa. Y luego solamente es acomodar y arreglar las cosas, ¿no? Si veo acá en alfa 2 puntos, acá tengo dos términos en alfa 2 puntos, pues puedo factorar este factor 2m a cuadrado, si se me antoja. Y adentro me queda, por supuesto, con alfa 2 puntos al otro lado como factor también. Y aquí me quedaría 1 más 4 entre 2, 2. M entre este m que estoy sacando, m sobre m, por alfa cuadrado, ¿no? Ya que salió todo el 2m a cuadrado. Y nos queda así, una expresión más sencilla, ¿no? Y acá también con este por acá se pueden reducir, creo. Este y este son similares, ¿no? Y me queda solamente 4 en un lado. Y lo demás lo estoy escribiendo tal como está. Sigo haciendo las simplificaciones, a ver.
Acá yo podría simplificar el a cuadrado, simplificar en a, por aquí también en a, por aquí en a, y acá desaparecer la a. Y eso es lo que estoy haciendo y arreglando y acomodando y llevando todo a un solo lado, ¿no? De la ecuación. Finalmente, despejo alfa dos puntos, o sea, divido entre 2ma a toda la ecuación y me queda esta acá. A ver, ¿qué interpretación tiene esta ecuación que solamente es válida para oscilaciones pequeñas, o sea, cuando alfa es pequeño? Si miran acá, acá tienen el término que corresponde comúnmente a la parte de la aceleración, ¿no? O sea, en la segunda ley de Newton, lo que se llama masa por aceleración, lo que se dice masa por aceleración. Y por este lado tengo un conjunto de fuerzas. Estas dos pueden simular muy bien fuerzas. Esta, por ejemplo, esta aquí me podría posiblemente simular una fuerza proporcional al cuadrado de la velocidad. Fuerzas proporcionales al cuadrado de la velocidad podrían ser fuerzas de, fuerzas de rozamiento, ¿no? Fuerzas de amortiguamiento en el caso de un oscilador. De hecho, yo estoy pensando en un oscilador porque este aparato de Watt, ¿no? Puede estar produciendo movimientos oscilatorios. De hecho, está haciéndolo cuando alfa crece y decrece, crece y decrece y la masa M mayúscula está vibrando en la vertical hacia arriba y hacia abajo. Podría yo pensar en un movimiento de tipo oscilador armónico, pero con un término de amortiguamiento, que sería este. Y este, por supuesto, sería un término proporcional al desplazamiento que tiene que ver con la fuerza elástica. Y de hecho, dentro de la estructura de un movimiento armónico simple, esta pues es la frecuencia al cuadrado, ¿no? La frecuencia del movimiento al cuadrado. Aparte de que este omega cuadrado es la frecuencia de rotación del sistema, pero el sistema por sí solo tiene una frecuencia de oscilación de oscilaciones pequeñas, y esta sería su frecuencia, ¿no? El cuadrado de su frecuencia. Si quieren, calculan la raíz y esa sería la frecuencia angular de todo el sistema, no solamente del movimiento vertical ni de otro tipo de movimientos, en conjunto sería la frecuencia de oscilación pequeña. Bien, entonces terminamos con ese ejercicio, vamos a hacer uno más. Aquí tenemos otro interesante, que allá vamos a empezar, ahora empezamos con ligaduras, ¿no? Vamos a ver, este problema es un problema de ligaduras holónomas. Vamos a hacer otros de no holónomas, pero hagamos este de holonomía. Dice así: una partícula se mueve a lo largo de una parábola. Ah, ya voy pensando, si se mueve a lo largo de una parábola, quiere decir que la trayectoria de la parábola ya es una ligadura, o sea, estoy obligado a moverme sobre esa curva, no sobre cualquier punto del espacio, sino obligado a moverse sobre esa curva. O sea, ya la curva es una ligadura, ya de hecho, eso de por sí. Entonces, una partícula se mueve a lo largo de una parábola. El eje de la parábola es horizontal, tal como se ve en la figura, ¿no? Bajo la acción del campo gravitatorio. Muy bien, bajo la acción del campo gravitatorio. La partícula parte del reposo. ¿Qué quiere decir que parte del reposo? Que la velocidad inicial es cero, ¿no? Eso vamos a tomar en cuenta para cuando resolvamos las ecuaciones de movimiento y encontremos las constantes de integración. Y se conoce su posición inicial. Ah, ya, nos están haciendo conocer la posición inicial de la partícula, ¿no? Dentro de esa trayectoria parabólica. Determinar la altura a la que la partícula se despega de la parábola. O sea que la partícula puede estar viajando por acá esta canaleta en forma de parábola, se está desplazando por ahí y por gravedad en algún punto deja de hacer contacto y sale de la curva y se va y luego hará un movimiento parabólico debido a la gravedad en caída libre, ¿no? ¿Ya? Pero por el momento está en contacto y después se sale de ella y desaparece. ¿Dónde? ¿En qué posición salta de la trayectoria parabólica, de esta canaleta parabólica? Entonces veamos a ver qué pasa, cómo hacemos eso. Eso tiene que ver mucho, si yo ya voy pensando, tiene que ver mucho con las fuerzas de ligadura, ¿no? O sea, mientras la partícula tenga una fuerza de ligadura con la canaleta, el canal este parabólico, mientras todavía tenga, entonces decimos de que hay contacto y la fuerza de contacto es diferente de cero. Pero cuando la fuerza de contacto sea nula, ahí es donde va a dejar de contactar y va a salir hacia el campo gravitatorio total, como partícula libre. Entonces, ya estaré pensando en calcular una fuerza de ligadura, ¿no? Calcular una fuerza de ligadura, igualar a cero esa fuerza de ligadura, y eso me va a ayudar a encontrar esa posición
donde la partícula se despegue de la parábola. Entonces, de hecho, ya voy a pensar en fuerzas de ligadura. Y si voy a pensar en fuerzas de ligadura, tengo que pensar en multiplicadores de Lagrange. Y si pienso en multiplicadores de Lagrange, tengo que pensar en ligadura, en ecuación de ligadura. A ver, vamos a asumir que acá nos están diciendo que la condición inicial de la partícula en el instante t igual a cero, vamos a llamarle y sub cero, ¿no? La distancia vertical. Y sub cero no nos dice nada del problema, pero sí nos dice que se conoce su posición inicial. Entonces vamos a hacer eso, que en tiempo cero, su posición inicial y que sea y sub cero. Y además las velocidades son ceros. Eso sí, la velocidad inicial también es cero. Entonces vamos por ahí. Ahora, la ligadura. ¿Quién sería la ecuación de ligadura? La función f que nosotros conocemos, ¿no? De nuestra teoría. Es la ecuación de la parábola. Asumamos que la parábola la escribimos de esta forma, y cuadrado menos ax igual a cero. O sea, la fórmula y cuadrado igual a x. Es la ecuación de una parábola de eje horizontal, ¿verdad? Como dice el problema. Es una parábola de eje horizontal. Entonces, la ecuación, asumimos una ecuación para la parábola de eje horizontal de tipo y cuadrado igual a ax, que expresado en la forma de estas funciones f de ligadura que nosotros conocemos de la teoría, deben estar igualadas a cero. Por lo tanto, pasamos a un solo lado todas las variables y cuadrado menos ax, y esa es la función de ligadura. Si se dan cuenta, esta ligadura es totalmente holónoma, porque acá no hay derivadas. Acá las funciones son la función x, la variable x y la variable y, que son las coordenadas de movimiento. Pero no hay derivadas. Si hubiera derivadas, estaría con una ligadura no holónoma. En este caso es holónoma. Entonces, ya, vamos a trabajar con ligaduras holónomas. La ecuación de Euler para una ligadura holónoma es la siguiente: derivada temporal, derivada de L con respecto de QI punto, menos derivada de L con respecto de QI, donde I me indica el número de grados de libertad, o sea, el número de coordenadas posibles. En mi caso, las coordenadas de trabajo son X y Y, son 2. Entonces, I vale 1 y 2. Por el otro lado, acá, según la ecuación de Euler-Lagrange con ligaduras, introduciendo los multiplicadores de Lagrange, esto es sumatoria de todos los multiplicadores de Lagrange y cuántas ligaduras haya, cuántos multiplicadores de Lagrange hay. O sea, es el mismo número. Como hay una sola ligadura, ¿no? Y estoy viendo acá, es una única ligadura, porque la partícula está obligada a moverse sobre esa trayectoria. Entonces, solo un multiplicador de Lagrange. Como dije, ¿no? Cada función de ligadura me implica un multiplicador. Cuantas haya, cuántos multiplicadores. Pero en este caso solo hay una, entonces un solo multiplicador. Y recordarán, para ligaduras holónomas, el término aquí debería ser derivada de la función de holonomía con respecto de las coordenadas, ¿no? De las coordenadas. En mi caso, como decía, y igual 1 y 2, o sea, x y y. En todo caso, si por ejemplo para x quisiera, para el trabajo, para la ecuación de Lagrange en x, sería derivada de f con respecto de x. Para y sería derivada de f con respecto de y. ¿No? Acá no necesito la suma, porque es una sola ligadura. Bien, ya está planteado nuestro problema de la ecuación de Euler con ligadura. Ahora vamos a construir la lagrangiana, que aquí es relativamente fácil, porque ¿cuánto es la lagrangiana? Energía cinética, a ver, un medio masa, velocidad al cuadrado. La X, un medio masa, velocidad al cuadrado para la coordenada Y. Y ya tenemos construida la energía cinética. Y la energía potencial, masa, gravedad, altura. Claro, estamos sobre el eje X, que es el eje de referencia, el nivel de referencia de trabajo, por lo tanto las energías potenciales son positivas hacia arriba. Entonces masa, gravedad, altura, el masa, gravedad Y, y el menos aquí, que indica que estamos trabajando con energía potencial positiva. Muy bien, entonces ya tenemos el lagrangiano, ¿no? Una cosa bastante sencilla, pero acá viene el grado de dificultad del problema: trabajar con los multiplicadores. Apliquemos todo en esta ecuación. Derivada temporal de derivada de L con respecto de X. Empecemos con X, la variable X. Derivada de L con respecto de X punto. Que es relativamente fácil. MX punto. Derivada temporal, MX dos puntos. Ya está resuelto esto. Menos derivada de L con respecto de X. Acá no veo X. Por lo tanto, entonces esto es cero. No hay, pues, ¿no? Igual a lambda, derivada de FI con respecto de QI. En mi caso es derivada de F con respecto de X. F es esto.
¿Cuánto es la derivada con respecto de x de esto? Menos a. Y es lo que pongo acá, menos lambda multiplicador de Lagrange por a. Lo mismo hacemos en y, ¿no? En y, derivada de L con respecto de y punto, derivada de L con respecto de y punto sería my punto. Por la derivada temporal, my dos puntos. Menos derivada de L con respecto de qi, o sea, derivada de Lagrangiano con respecto de y. ¿Cuánto es la derivada de Lagrangiano con respecto de y? Aquí es donde tengo que hacerlo, ¿no? Sería menos mg. Menos mg, entonces queda en el otro lado, por el menos, me queda más, y pasaría al otro lado con menos mg. ¿Qué más sigue? Ahora en el otro lado tenemos lambda, derivada de f con respecto de qi. En mi caso es la variable y. Derivada de f con respecto de y sería 2y. Y entonces tenemos acá 2 lambda y. Y completamos entonces la ecuación de movimiento para la coordenada y. Y por último, si lo desean realmente, se puede aplicar también una ecuación de Lagrange para la tercera coordenada, que sería el multiplicador de Lagrange, ¿no? Y bueno, pero eso no es necesario, simplemente se complementa con la ecuación de ligadura. O sea, encuentran las ecuaciones de movimiento y complementan, terminamos complementando con la ecuación de ligadura, que es justamente y cuadrado menos ax igual a 0, lo que estoy poniendo acá. Listo, tenemos tres ecuaciones, una relacionada con la ligadura y las otras dos relacionadas con las ecuaciones de movimiento según la ecuación de Euler-Lagrange. Bien, ahora sí es cuestión de resolver. Ojo, nuestro interés está enfocado en la fuerza de contacto, la fuerza de ligadura. Y por lo tanto está concentrado en calcular el multiplicador de Lagrange, porque ahí es donde yo veo la fuerza de ligadura. Acá, este término aquí son esas fuerzas de ligadura. Bien, a ver, entonces vamos. Escribimos las ecuaciones de movimiento, ya las tenemos escritas. Vamos a hacer algunos arreglos en estas ecuaciones. A ver, multiplicamos por x punto a la primera ecuación y la segunda por y punto. Esta por x punto y esta por y punto. Bueno, hagamos ese trabajo. Acá me quedaría esto. Y sumemos, dice, y sumamos estas dos ecuaciones, las dos primeras. Hagamos ese trabajo entonces por x punto, este por y punto, sumo y me quedan estos dos términos. Por el otro lado, este menos mg estaríamos multiplicando por y punto, y como es menos, lo paso al otro lado con más y lo tengo aquí. Por otro lado, este lambda a lo estoy multiplicando por x punto, y al pasarlo para el otro lado me queda más lambda a x punto. Lo mismo con este, que lo paso con menos hacia este lado. Y tenemos esta ecuación. Pero ahora, ¿esta ecuación qué cosa es? A ver, yo tengo preparado acá para llegar de esta ecuación a esta ecuación. Vamos a mirar. Entonces, aquí está. Tengo esta ecuación que acabo de escribir en delante, ¿no? Ya tengo esta ecuación. Tengo la ligadura, y cuadrado igual a x, la forma parabólica de eje horizontal. Tengo, además, estoy calculando acá la derivada, porque voy a tratar de introducirla dentro de las ecuaciones de Lagrange, con multiplicadores de Lagrange. Entonces salimos la derivada de y cuadrado, 2y punto, con respecto al tiempo. Y acá derivada de a x punto. Entonces, a ver, acá ¿qué veía? En ese producto que habíamos hecho de x, acá me faltó, qué mala suerte, y punto, acá un x punto, acá faltaría un x punto. Sí, porque las ecuaciones implican un x punto acá. X punto por x dos puntos es la derivada con respecto de x punto al cuadrado. Cuando derivan esto es 2 veces x punto por la derivada de x punto, que sería x dos punto. Es justamente ese término que tenemos ahí, que yo no le he puesto x punto. ¿Ya? Entonces el acomodo de esta expresión sería esta. Acá se ve mejor. Esta, también el acomodo en derivada, sería esto acá. Porque la derivada de y punto al cuadrado es y punto y dos puntos. El 2, tiene que salir acá adelante, con este 2 se van y me queda esta expresión. De mg y punto, pues lo dejo como está, ya veremos qué hacemos. Más lambda por ax punto, pero ¿qué es 2y punto? De la ligadura, 2y punto es igual a x punto. Qué bonito, ¿no? Acá se simplifica y desaparece esta expresión. Así de fácil. Ahora, acá tengo una derivada con respecto a x, o sea, un diferencial exacto. Acá también tengo un diferencial exacto, y hasta aquí también tengo un diferencial exacto porque mg es constante. Esto no, porque esto se va, 0. Entonces aquí, si yo integro,
Si yo integro, vamos a tener m medios, la integral del diferencial x punto al cuadrado, aquí también integral y punto al cuadrado, y aquí la integral de y punto y es igual a constante. ¿Eh? Es otra constante de movimiento. ¿Qué quiere decir que esto sea constante de movimiento? A ver, ¿qué tengo acá? No tengo energía cinética, masa velocidad al cuadrado sobre 2, y acá también masa velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Y qué tengo acá? Energía potencial, masa gravedad altura. O sea, que he logrado la ecuación de conservación de la energía. Y ustedes recordarán cuando dijimos que el tiempo podíamos considerarlo como coordenada cíclica, ¿no? Como una coordenada cíclica. Si el tiempo fuera una coordenada cíclica, pues no debería aparecer explícitamente en la estructura de Lagrangiano. Y si no aparece explícitamente en la estructura de Lagrangiano, entonces lo que se conserva, o sea, la ley que se conserva sería la energía, ¿no? Es así en función de simetrías. La Lagrangiana no depende del tiempo. Si no depende del tiempo explícitamente, quiere decir que cuando yo evolucione en el tiempo, cuando yo quiera, la Lagrangiana tiene una simetría, nunca cambia. Y si esa simetría se conserva y la Lagrangiana nunca cambia, eso implica una ley de conservación. Esa ley de conservación es la conservación de la energía. Otra forma de expresar el teorema de Noether. Entonces, si es así, ya ahora se conserva. Energía cinética conservada. Pero sigamos con nuestro cálculo, con nuestros análisis, ¿no? A ver, esta es la ecuación de ligadura con derivadas, ¿verdad? Que es la que hemos introducido acá y por lo tanto esto se ha anulado. Esto nos ha llegado a cero, nos ha llegado a resolver el problema de una forma sencilla. Ahora, ¿quién será esta constante? Recordemos las condiciones iniciales. Dice que la partícula empieza desde el reposo. Entonces, en tiempo cero, si parte del reposo, estas velocidades son nulas. X punto y Y punto serían ceros. Ya, entonces, si partimos del reposo, en el tiempo cero, estas dos se anulan. ¿Qué más? Dice que pasa por un punto de coordenada Y0, habíamos dicho. Por aquí estaba. Vamos a ubicar. Pasa por la coordenada Y0. O sea, en t igual a 0 se encuentra en Y sub 0. Entonces coloquemos eso ahí. A ver, vamos aplicando esas condiciones iniciales. Masa, gravedad por Y0. Esto es 0, igual a constante. Entonces nuestra constante sería masa, gravedad por Y0. La metemos en nuestra ecuación. Ahora la metemos como mg Y0. Pasamos al otro lado y tendríamos mg por Y menos Y sub 0. Las m se van, ya que estas, al pasar a la constante al otro lado, esto me da 0. Las masas se van. ¿Qué otra cosa más se va? Este 2 pasa multiplicando para acá y la ecuación que nos queda es esta. X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado más 2 veces la gravedad por Y menos Y0 igual a 0. Aplicando las condiciones iniciales para encontrar esta constante de integración. Muy bien, ya tengo esa relación y ahora lo último que me queda es encontrar las ecuaciones de movimiento. O sea, para cómo se comporta X, cómo se comporta Y, las dos coordenadas. Para eso, introduzcamos en X punto la ligadura. Esta era la ecuación en derivada de la ligadura. O sea, la ligadura era y cuadrado menos ax igual a 0 y le hemos derivado con respecto al tiempo y nos ha dado esto. Esto que está en lápiz. Entonces, ya despejamos acá X punto y esto introduzcámoslo en nuestra ecuación acá, en X punto. Si hacemos los arreglos y todos los arreglos, nos queda esta ecuación diferencial. No es tan fácil de resolver esa ecuación, ¿no? De hecho, no es muy sencilla porque aquí tengo formas bilineales y multilineales en verdad. Fíjense acá, y punto al cuadrado ya es una forma bilineal, pero multiplicado por el y cuadrado que está acá ya es tetralineal. O sea, esta es una cosa que no es tan fácil de resolver. Pero bueno, asumamos que se pueda resolver, que uno bajo técnicas numéricas pudiera resolver esto, que es factible hacerlo. Entonces ya resolvemos eso, encontramos y con la ayuda de y la ecuación de ligadura encontramos x. Y ya estaríamos resueltos con la ecuación de movimiento, ¿no? Estaríamos resueltos con la ecuación de movimiento. Pero no olvidemos lo que hemos pedido desde el inicio. Lo que hemos pedido es encontrar en qué punto de la parábola, de esa trayectoria parabólica que debe seguir la, la partícula obligada a moverse por ahí, cuando se despega de la trayectoria, cuando sale de esa canaleta y puede volverse partícula libre.
Eso va a suceder, les dije, cuando la fuerza de ligadura sea nula. O sea, ya no había más interacción de fuerza de ligadura y entonces la partícula se vuelve libre y se separa de la canaleta. ¿Cuándo sucede eso? ¿Dónde estaba el truco de las fuerzas de ligadura? Acá. Estas son las fuerzas de ligadura. Si trabajamos con la coordenada x, derivada de f con respecto a x por lambda, es la fuerza de ligadura. Si trabajamos con respecto a y, derivada de f con respecto de y por lambda, sería la fuerza de ligadura en la dirección y en dirección x para el otro caso. Entonces, ¿dónde se ven esos? ¿Dónde se ven esas expresiones? Este menos mg venía de las derivadas de acá adelante, de la parte izquierda. Entonces mg pasémoslo al otro lado. Por lo tanto, las fuerzas de ligadura en dirección X sería menos lambda A y la fuerza de ligadura en dirección Y sería 2 lambda Y. Si igualo esas dos cantidades a cero, ¿no? Si lambda A igual a cero y 2 lambda Y igual a cero, para que las fuerzas de ligadura sean nulas, eso implicaría que lambda sería igual a cero, porque A es constante. Y entonces en esta primera ecuación lambda es igual a cero. Y si lambda es igual a cero, aquí en esta expresión, si yo sustituyo el cero, pues me da cero. Y las dos fuerzas de ligadura serían nulas. Y eso es lo que quiero, para salir de la canaleta, para dejar de contactar ya con la canaleta en forma parabólica. Por lo tanto, la condición sería cuando lambda sea cero. Entonces mi propósito sería encontrar lambda. Ese es mi problema. ¿Mm? El problema sería ahora encontrar lambda. A ver, ¿cómo hacemos? Busquemos entonces esa cantidad lambda. Y bueno, tenemos que ir a las ecuaciones, ¿no? Ir a trabajar en las ecuaciones. Entonces, sustituyendo x en la primera ecuación. ¿Cuál es la primera ecuación? La primera ecuación es esta acá, ¿no? ¿Sí? Y me está pidiendo sustituir x en esa primera ecuación. O sea, el x seguramente de aquí. Bueno, habrá que hallar entonces las derivadas, ¿no? Yo necesito la derivada segunda en la primera ecuación. Derivada segunda con respecto de x. Usando la ligadura que es x igual a y cuadrado sobre a, hallemos la derivada segunda de esto. Y es todo esto que está acá. Toda esta expresión acá. ¿Mm? Muy bien, eso, entonces masa por, dijimos masa por x dos puntos, es la ecuación que tengo por acá arriba, masa por x dos puntos. Hacemos el desarrollo de las derivadas y logramos esta expresión. Más, a ver, más, sí, porque estamos pasando para el otro lado, más lambda A, ¿no? Más lambda A, ¿ya? Igual a cero. Entonces de acá va a salir el lambda que yo quiero. O sea, de acá, de alguna forma de esta ecuación va a salir. A ver, sustituyamos las cosas. Si tenía que x punto por acá arriba en lápiz, x punto es igual a 2y punto sobre a. Ahora x dos puntos también puedo encontrarlo. O sea, derivo ahora en una segunda derivada y esta sería la expresión. Como ven, aquí en x2, en x2 puntos está apareciendo ese término. Bueno, eso justifica esto acá. Pero vamos a la justificación más abajo. ¿Verdad? Sigamos por acá. 2m por 2m sobre a. Bueno, el a ahorita tenemos que desaparecerlo, pero imaginemos que está todavía sobre a. Y dos puntos. Pero y dos puntos de la segunda ecuación, que la tengo acá arriba. Esto está apareciendo ya. Aquí la puedo sacar de acá. My dos puntos menos mg más 2 lambda y. Entonces, si introduzcamos eso para y dos puntos, y está aquí, ya está aquí, más y punto al cuadrado. Pero y punto al cuadrado también lo tengo, estaba por acá arriba, de acá lo despejo. Y punto al cuadrado igual a 2g por y0 menos y sobre esto. Y eso es lo que tengo acá. Más lambda a igual a 0. Listo, entonces ya tenemos todo. Y despejamos lambda, ¿no? Buscamos lambda, despejamos lambda, y nos queda esto. Ahora, ¿cuándo estamos diciendo cuándo esta partícula se va a despegar de la canaleta en forma de parábola? Cuando la fuerza sea cero. ¿Y cuándo dijimos que era la fuerza cero? Cuando lambda, este parámetro, era cero. Si es cero, si es cero, este término no puede ser cero, porque y, el valor que tome, siempre esto va a tener un determinado valor. Entonces esto no lo hacemos igual a cero. Además que así sea, esta es una forma cuadrática positiva que por nada me va a dar un término diferente de cero. Esto siempre va a dar un número positivo. ¿Ya? No me va a dar cero nunca para variable real, ¿no? El que me podría dar en variable real cero es este. Entonces eso es lo que hacemos. Lambda es igual a cero cuando este factor sea igual a cero. O sea, contra 4y al cubo más 3 al cuadrado y menos 2 al cuadrado y sub 0 igual a cero. O sea,
¿Dónde se va a despegar? A esa altura y gobernada por esta ecuación. O sea, tendría que yo resolver esta ecuación de tercer grado, ¿no? Encontrar el valor de y para el cual se cumple esta ecuación de tercer grado, y encontraría entonces dónde despega la partícula de esa trayectoria a la cual ha sido obligada a moverse, ¿no? Entonces ese y posiblemente de repente sea uno por aquí, y entonces cuando se cumpla esa ecuación de tercer grado igual a cero, ¿no? Esa ecuación de tercer grado, entonces la partícula va a salir de ahí, se va a despegar y ya va a empezar a mover su trayectoria de partícula libre. Ya no lo va a hacer sobre la canaleta. Entonces fíjense lo interesante, cómo el aplicar las ecuaciones de Lagrange me ayuda mucho para obtener cosas interesantes que en verdad, en variables, en la teoría de Newton, la teoría newtoniana, no me ayuda mucho, o sea, a encontrar cosas de esas. Y la fuerza de ligadura, el truco en las fuerzas de ligadura están aquí. Estas son las fuerzas de ligadura. Eso es lo importante. Entonces, bien, hemos terminado con eso. Vamos a resolver unos ejercicios de ligadura no holónoma, ahora no holónoma. El que acabamos de resolver es una de ligadura holónoma. Entonces vamos ahora a ver algo de ligaduras no holónomas. Acá les presento un ejercicio. ¿Ya? Aquí tienen dos cilindros. ¿Ya? Estamos mirando el perfil de dos cilindros, un grande y un pequeño. Y el pequeño va a empezar a rodar desde acá arriba, desde la posición más alta, va a empezar a rodar, pero solamente rodando, no se desliza, solo rueda, ¿no? Rueda y rueda. Y también nos pide en qué punto, a qué ángulo teta, mirando por acá, a qué ángulo teta este cilindro superior deja de contactar con el inferior. ¿Cuándo deja de contactar? Entonces también, de la misma manera como hemos resuelto el problema anterior, acá tenemos que pensar en el momento en el que la fuerza de ligadura sea cero, sea nula, ¿no? Ahí es cuando va a suceder el despegue. Entonces, bien, vamos a trabajar y vamos a trabajar con ligaduras. Por lo tanto, tengo que introducir multiplicadores de Lagrange. Lagrangiano, T menos B, sabemos eso. A ver, vamos a ver, como este cilindro grande no se está moviendo, el único que se mueve es el pequeño. Entonces vamos a calcular la energía traslacional de ese pequeño en forma tangencial al cilindro mayor, y la energía cinética rotacional, porque esto a su vez está rodando. Entonces debe haber una energía rotacional de este objeto acá que se está moviendo. Y por supuesto tiene una energía potencial también, ¿no? Que en este caso es una energía potencial positiva. Está por encima del nivel de referencia que vamos a tomar al eje X, ¿no? Como nivel de referencia. Entonces, a ver, veamos. Como el movimiento casi está sucediendo en el plano, realmente está sucediendo en el plano, entonces vamos a usar coordenadas polares. Y ya sé que la velocidad en coordenadas polares es un medio de m por r punto al cuadrado más r cuadrado teta punto al cuadrado. ¿Quién es r? R es la distancia de centro a centro de los cilindros, de este cilindro y del cilindro pequeño. Esa es la posición r. Si ustedes ven, simplemente es la suma de los dos radios de los cilindros, ¿no? O sea, este B del radio del cilindro mayor más el radio del cilindro menor, A más B. Bueno, a pesar de eso, ya yo puedo estar intuyendo entonces que R punto tiene que ser cero, porque ese R es A más B, es constante, ¿no? Y bueno, de hecho es cero, no hay problema, pero ya, vamos adelante, ¿eh? Ya le pondremos cero en su tiempo, cuando yo les diga. Entonces, más energía cinética de rotación. Ahora la partícula, el cilindro superior está rotando, y como sabemos, para rotación un medio de momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Energía cinética de rotación. ¿Por qué phi? Ahora se trata del rodamiento, y ese rodamiento tiene su coordenada especial, que es este ángulo phi, ¿no? Entonces, respecto a esa rotación de ese ángulo phi, que ese ángulo phi me determina esa rotación, con respecto a él es que calculamos la energía cinética de rotación, ¿no? Con el ángulo. ¿Qué más? A ver, no tenemos más. Aquí estamos con la energía cinética de traslación del cilindro, o sea, la energía cinética tangencial debido al movimiento tangencial entre los dos cilindros, y este es el debido a la rotación, al rodamiento, menos la energía potencial, que sería masa gravedad por altura. ¿Y cuánto es esa altura? Aquí, ¿cuánto es esta altura? Este ángulo teta y este ángulo teta son iguales. Por lo tanto, siendo este un ángulo adyacente al lado que yo quiero, R coseno, ¿no? R coseno. Todo bien. Entonces ya tenemos el lagrangiano construido. Ahora las ligaduras.
Es necesario hablar de ligaduras cuando ustedes quieren hablar de fuerzas de contacto. En este caso, mi problema es con fuerzas de contacto, entonces tengo que hablar de ligaduras. El arco desplazado por este cilindro pequeño será la distancia recorrida sobre el cilindro mayor. O sea, un arco recorrido por el cilindro menor será R por phi. Perdón, su radio A, en este caso, por phi punto. O sea, lo que estoy hallando acá es la velocidad angular por el radio, ¿no? Velocidad angular en phi por el radio. Y si ustedes desean, no necesitan poner los puntos ahí. Creo que la mejor manera sería hablar de desplazamientos pequeños. O sea, ¿cuánto es el desplazamiento pequeño debido a la rotación sobre el cilindro menor? Sería A por delta phi. A por la trayectoria angular delta phi. Eso sería la longitud de arco. Esa longitud de arco también se expresa sobre el recorrido que se haga sobre el cilindro mayor. Y en el cilindro mayor las cosas se deberían así. R por diferencial de teta. El arco recorrido en el cilindro mayor sería radio por diferencial de teta. Y en el menor sería radio A por diferencial de phi. Y esos dos desplazamientos son idénticos porque están en contacto, ¿no? Al ser iguales, entonces R por diferencial de teta sería igual a por diferencial de phi. Si divide entre el diferencial de tiempo a los dos lados, queda pues las formas de velocidad. R teta punto igual a phi punto. Eso es debido al rodamiento sin deslizamiento, ¿no? Esa ecuación. Primera ligadura. Segunda ligadura es la distancia radial R que les decía. La distancia radial R, siempre que el cilindro pequeño esté en contacto con el mayor, es la suma del radio de este, que es B, más el radio del otro, que es A, o sea, A más B. Bien, entonces tenemos dos ligaduras. Si hay dos ligaduras, tenemos dos multiplicadores de Lagrange. No olviden eso. Si tenemos dos ecuaciones de ligadura, tenemos dos multiplicadores. Escribamos las ecuaciones de ligadura, ¿no? La primera ligadura F1 de R punto, teta punto, phi punto, si desean, con todas las coordenadas posibles y todas las velocidades generalizadas posibles. Entonces F1 sería R teta punto menos A phi punto. Hay que pasar restando, ¿no? Hay que pasar restando para igualar a cero, porque esa es la idea. Una ligadura debe estar igualada a cero. Segunda ligadura, ¿cuánto es la derivada aquí? Tenemos que ponerla en forma de derivadas, porque la quiero, si se dan cuenta, la primera ligadura está en forma de derivadas, la quiero de forma no holonómica también a la segunda. ¿Cómo hacemos para volverla no holonómica? Porque actualmente es holonómica. Derivamos R punto igual la derivada de una constante, cero. Por lo tanto, R punto igual a cero, esa es la función de ligadura para la función de ligadura 2, R punto. Ojo, aquí sería bueno explicar también algo, de que si ustedes integraran acá, ¿no? Uno desea integrar acá, la ligadura que es no holonómica se podría volver holónoma. Y con esta ligadura holónoma, ustedes pueden trabajar con la ecuación de Lagrange en ligaduras holonómicas. O sea, no necesitan entrar a ligaduras o no holonómicas, ¿no? Pero vamos a insistir, ya que tenemos la forma, ¿no? Y no quiero estar integrando, porque al integrar también se encuentran constantes de integración y eso puede dificultar el trabajo. Mejor que tal como están. Acá es fácil porque al derivar no aparece más constante de integración, inclusive es mejor porque A más B se anula, la derivada de A más B es cero, ¿no? Es mucho mejor entonces trabajarla con ligaduras de tipo no holonómico, cuando hay derivadas. Y las ecuaciones de Lagrange se escriben así. Derivada temporal, derivada de L con respecto de Q punto alfa, menos derivada de L con respecto de Q alfa, que es la parte del lagrangiano, igual a sumatoria de los multiplicadores de Lagrange por la derivada de las funciones de ligadura con respecto, ¿se acuerdan en delante cuando resolvimos el problema de ligadura holónoma, el problema anterior? Aquí es Q. En cambio, cuando es no holónoma, ya sabemos, es Q punto. Es Q punto. Es la única diferencia que hay cuando trabajan con ligaduras de tipo no holónomo. Entonces, vamos a calcular las diferentes ecuaciones para los diferentes grados de libertad. El primer grado de libertad, para la coordenada radial, encontremos la ecuación de movimiento en coordenadas radiales. Segunda coordenada generalizada, para alfa igual a 2, vamos a asumir que sea teta. Y tercera coordenada, que sea phi.
¿Ya? Entonces tenemos esas tres coordenadas, vamos a tener 3 grados de libertad, tenemos 3 ecuaciones de movimiento. Y bien, entonces, para la primera ecuación, a ver, sería escrita acá. Pero antes de eso, miremos, especifiquemos y aclaremos. Siempre a veces uno se confunde en el número de ligaduras con respecto al número de grados de libertad. Son cosas diferentes, ¿no? Y se refiere al número de ecuaciones de ligadura que puedan tener. En el caso son dos, 1, 2. O sea, I vale 1 y 2. En el cambio, las coordenadas generalizadas que me cuentan el número de grados de libertad del problema son 1, 2 y 3, que corresponden a las coordenadas radial, angular teta y angular phi, ¿no? Así entonces, a ver, vamos a ver, ahora sí, trabajemos entonces para las diferentes coordenadas generalizadas. Empecemos con la coordenada radial, derivada con respecto al tiempo, derivada de L con respecto de R punto, menos derivada de L con respecto de R, o no olviden en la coordenada radial, igual a ver, acá cuántas eran, cuántas coordenadas, cuántos multiplicadores y cuántas funciones de ligadura, 2. Por lo tanto, lambda 1 derivada de F1 con respecto de la coordenada de la que estamos hablando, R punto, más lambda 2 derivada de F2 con respecto de la coordenada de la que estamos hablando, R punto. Y así de fácil, eso es lo que se hace. Y bueno, entonces ahora completemos. Como yo ya tengo la laranjiana, que está por acá arriba, ¿no? Yo necesito la derivada de L con respecto de R punto. ¿Cuánto es? MR punto. Y necesito la derivada temporal. Entonces aquí tendría derivada temporal MR dos puntos. Hasta ahí llegamos. Menos derivada de L con respecto de R. ¿Cuánto es derivada de L con respecto de R? Tengo acá, sí tengo un término acá. Acá puedo derivar con respecto a R. Y acá también, ¿no? O sea, tengo dos términos para derivar. Hacemos las derivaciones, que son de dos términos, y aquí los tienen, 1 y 2. Ya, no hay problema entonces. Ahora al otro lado. Preparemos estas derivadas. Necesito preparar estas derivadas. A ver, ¿quiénes son? Esta es mi función F1 de ligadura, de tipo no holonómica, y este es F2, mi ligadura también no holonómica. A ver, que yo necesito varias derivadas. Las derivadas de todas las ligaduras holonómicas respecto a todas las coordenadas generalizadas. En verdad, no coordenadas, sino velocidades generalizadas. Derivada de F1 con respecto de teta punto. Si hallo la derivada de F1 con respecto de teta punto, viene a ser R. Está acá. Derivada de F1 con respecto de phi punto. Solo es hallar las derivadas, es una cosa sencilla, ¿no? Menos A. Derivada de F1 con respecto de R punto. No hay R punto acá, 0. Y lo mismo hacemos con F2, que en el primer caso sería 0, segundo caso sería 0, porque no hay dependencias de teta punto ni phi punto, y derivada de F2 con respecto de R punto, que sí es 1, ¿no? La derivada acá sería 1. Bien, entonces ahora sí, ya en la estructura ahora de los multiplicadores de Lagrange, empezamos. Derivada de F1 con respecto de R punto, lo busco, es 0. Entonces acá 0. Derivada de F2 con respecto de R punto es 1. Entonces 1 por lambda 2 me queda lambda 2. ¿Ah? Ahora, miren la estructura de esta ecuación. ¿Dónde está la fuerza de ligadura en la dirección radial? Acá. Si hacen para la segunda coordenada, o sea, la coordenada teta, la segunda coordenada es teta, hacemos todo el trabajo, no es difícil, ¿no? Hacemos todo el trabajo. Y aquí lambda 1 derivada de F1 con respecto de teta punto, ustedes lo buscan, derivada de F1 con respecto de teta punto, CR, ¿no? SR, derivada de F2 con respecto de teta punto es 0, desaparece, y les queda esto, R lambda 1. ¿Cuál es la fuerza de ligadura acá? Esto aquí. Y lo mismo hacemos con la tercera coordenada, que ya no es nada complicado, uno lo hace y no hay problema. Lo único que acá estoy introduciendo ma cuadrado medios como el momento de inercia del cilindro superior, que es la fórmula de momento de inercia de un cilindro hueco. Bien, entonces ya tenemos las tres ecuaciones, 1, 2 y 3. Las tres tienen el multiplicador de Lagrange, las tres tienen fuerzas que se están dirigiendo en dirección radial, en dirección teta y en dirección phi. A ver, ¿cuál es la fuerza de contacto entre los dos cilindros? La fuerza de contacto es un punto, no hay más fuerza de contacto. Entonces, siendo un punto y siendo de rodadura, debido a que es de rodadura, no hay rozamiento, ¿no? Cuando hay rodadura no existe rozamiento. Entonces, en este caso, la fuerza debe ser de tipo radial. O sea, la fuerza que nos interesa de contacto,
que va a separar en última instancia, cuando esa fuerza se anule, la radial se anule, el cilindro menor se va a separar del mayor y va a salir de él, ¿no? Se va a liberar. Entonces nos interesa la fuerza radial. ¿Quién es la fuerza radial? La fuerza radial es para alfa igual a 1. O sea, necesito la Q1, que va a ser la fuerza radial. ¿Y dónde está esa fuerza radial? Si lo ven, está acá, es esta. O sea, es esta acá. Y yo la estoy desarrollando completa también. Lambda 1 deriva de F1 con respecto de R punto, más lambda 2 deriva de F2 con respecto de R punto. Y que sabemos es lambda 2. Así lo he hecho, ¿no? Así hemos llegado, lambda 2. Muy bien, esa va a ser la fuerza. Entonces nuestro trabajo será encontrar ese valor de lambda 2. ¿No? Esa cantidad ahí. ¿Qué más? A ver, tenemos. ¿Qué otra cosa más tenemos? No olviden la ligadura. R igual a A más B. ¿No? Y la otra ligadura también R teta punto igual a phi punto. Eso tenemos que tomar en cuenta siempre ya en lo sucesivo del trabajo porque tienen que entrar, tienen que estar entrando. Acá inclusive las voy repitiendo otra vez. R igual a más B, la segunda ligadura, y R teta punto igual a phi punto, la primera ligadura. Solamente que estoy sustituyendo en lugar de R, estoy poniendo A más B. A ver, sigamos entonces. A ver, ahora ¿quién será? ¿Quién será lambda 2? ¿No? ¿Quién es lambda 2? Dice que lambda 2, cuando abandona, el cilindro pequeño abandona al mayor cuando esa coordenada QR sea cero, ¿no? Esa fuerza, perdón, esa fuerza radial, esa fuerza Q1 sea cero, sea nula. O sea, necesito lambda 2 que sea nulo. ¿Mm? Entonces, a ver, la ecuación 1 dice que implica esto. A ver, ¿dónde está 1? Es esta acá. Lambda 2 es igual a todo esto. Debido a que R es constante y vale A más B, la derivada de R sería 0, ¿no? Acá sería 0. Y solamente me quedaría menos M por A más B por teta punto al cuadrado más mg coseno de teta. Eso debe ser. Y está acá. Menos M por A más B teta punto al cuadrado más mg coseno de teta. Ese es nuestro multiplicador. Ahora, ¿cómo hallamos? Porque hasta ahora, a ver, ¿qué cosas tengo? Esto conozco, sí, la masa del cilindro. A más B o la suma de los radios también conozco. Lo que no conozco es esto, teta punto al cuadrado, ¿no? Todavía no he encontrado en ecuaciones de movimiento. Aquí tampoco, coseno de teta no conozco. Bueno, entonces tengo que encontrar teta. ¿Cómo hacemos? Una forma es darse cuenta de algo. Estas fuerzas, pregunto, ¿son conservativas o no? Acá no hay fuerzas disipativas porque no hay rozamiento, ¿no? Además, miren cómo hemos construido el lagrangiano, con un potencial de tipo conservativo, un potencial gravitatorio, ¿no? Entonces, este es un sistema conservativo. Además, otra cosa que debo darme cuenta, la lagrangiana depende explícitamente del tiempo. Miren acá, depende explícitamente del tiempo, para nada. Solo depende de posiciones y velocidades generalizadas, no depende del tiempo. Y si no depende del tiempo, habíamos dicho que lo que se conserva, la ley que se conserva cuando el tiempo es una coordenada cíclica, lo que se conserva es la energía. Entonces asumamos que la energía se conserva. Si la energía se conserva, vamos a aplicar conservación de la energía, ¿no? Y esta ecuación es conservación de energía. Vamos a explicarla. Vamos a asumir dos puntos de movimiento. Este que está acá arriba, el cilindro arriba, y el cilindro en cualquier punto de la trayectoria. Entonces, dos puntos. El que está acá arriba, que es un punto de equilibrio indiferente, que equilibrio inestable también se le llama. Claro, porque se dice que está en equilibrio inestable cuando ustedes un pequeño jalón a cualquier sitio, el objeto se va y nunca regresa más a hacer una oscilación, ¿no? No va a volver a hacer oscilación. Entonces, este es un punto de equilibrio inestable, o punto de equilibrio ya inestable, simplemente llamémoslo. ¿Cuánto es la energía acá arriba? La energía acá arriba es pura potencial, porque es debido a la altura, ¿no? Debido a la altura de este nivel de referencia que es este eje X rojo. Entonces, a ver quién será esa energía. Acá abajo la tengo. Masa, gravedad por la altura, que sería la suma de los radios. A más B. ¿Listo? Ya tenemos la energía ahí arriba. Ahora vamos a la energía en cualquier otro punto. En cualquier otro punto de la trayectoria. Tomemos que sea este, ¿no? ¿Cuál es la energía? Cinética, que acá ya la tengo escrita, un medio masa r punto al cuadrado por más r cuadrado teta punto al cuadrado. Solamente que como el radio para mí es a más b, esto sería 0 y acá tendría que sustituir a más b al cuadrado. Y también hay una energía rotacional, que tiene que ser un medio de phi punto al cuadrado.
Y también hay una energía potencial, masa gravedad coseno de teta, ¿no? Masa gravedad coseno de teta. En la lagrangiana ponemos menos, pero en la energía se pone más. A ver, veamos. Un medio masa por la velocidad r teta punto al cuadrado, ¿no? R por teta punto al cuadrado, que es la energía cinética traslacional. R es A más B. Después tenemos la rotacional, un medio momento de inercia de un cilindro, ma cuadrado sobre 2, un cilindro hueco, por la velocidad angular al cuadrado, phi punto al cuadrado, ¿no? Esto es del cilindro pequeño. Esta es la traslación, el movimiento tangencial del cilindro pequeño con respecto al cilindro grande. Esta es la rotacional del cilindro pequeño. ¿Qué me falta? Me falta la energía potencial, masa, gravedad, altura. La altura era R coseno de teta, donde R es A más B. Y tenemos una ley de conservación. Claro, estamos usando esto. Vamos a usar esto. A más B teta punto igual a phi punto, que sería la segunda ecuación de ligadura. En realidad he usado la primera, ¿no? Al poner R igual a más B, he usado ya la primera ligadura. Ahora, usando la segunda ligadura, que sería A más B teta punto igual a phi punto, vamos a superar varias cosas. Vamos a eliminar la coordenada de phi punto, ¿no? Y va a quedar en función de teta punto y ya va a quedar más uniforme, ya en función de teta nada más, ¿no? Y ya la podremos usar junto con esta, ¿no? Ya se podrá usar junto con esta. A ver, vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces aquí estamos, mg por a más b es igual a m medios por a más b al cuadrado, teta punto al cuadrado, todo va bien, más un medio, acá sería un cuarto, ma cuadrado, todo va bien, phi punto, que es lo que les dije, vamos a usar la ligadura para meter aquí, y sería a más b sobre a teta punto al cuadrado, todo va bien, más mg por a más b coseno de teta. Y sigamos simplificando. Voto m y a más b en toda la expresión, que hay forma de eliminar eso y nos queda esta ecuación. Sigamos eliminando. Ahora estos dos términos son iguales. Un medio más un cuarto, 3/4. A más b teta punto al cuadrado igual a g. Podemos factorar acá este pasando al otro lado. 1 menos coseno de teta. Ya tenemos esa expresión. Ahora, recordemos otra vez. Esto es fruto y producto de la conservación de energía, esta relación, debido a que el tiempo no es variable explícita dentro de la lagrangiana y por lo tanto la energía debe conservarse. Bien, entonces, a ver, ¿cuál era nuestra fuerza, nuestro interés? Era este lambda 2, ¿no? Que era igual a todo esto. Esta era la fuerza. Acá está lambda 2. Lambda 2, entonces, es igual a menos toda esta cosa acá, menos m por a más b por teta punto al cuadrado más mg coseno de teta, que es todo eso. Y ahora vamos a introducir lo que acabo de encontrar en la conservación de energía. En lugar de teta punto al cuadrado, sustituyo esto. Y entra ahí, y entra ahí, y tenemos todo esto. Simplificamos estas expresiones acá, me queda esto aquí. Y eso dice que debe ser igual a 0, ¿no? Por ser, quiero ver dónde se despega el cilindro pequeño del mayor, resolviendo esta expresión que es muy sencilla, 7 tercios coseno de teta igual a 4 tercios, simplificando coseno de teta 4 séptimos, el ángulo es aproximadamente 55.9 grados, casi 56, 9 minutos, perdón, 55 grados, 9 minutos. Ese es el ángulo en el cual el cilindro menor se despegará del cilindro mayor, debido a que la fuerza de ligadura se haría nula, de tipo radial, porque es la que nos interesa, ¿no? Las demás fuerzas seguramente, calcúlenlas, seguramente deben ser ceros, ¿no? Deben ser ceros. Entonces, sigamos. Además, aparte de eso, ustedes pueden complementar con las ecuaciones de movimiento, ¿no? Movimiento para el sistema. Bueno, en las ecuaciones, si desean calcular las ecuaciones de movimiento, también se puede hacer. Vamos a la ecuación, por ejemplo, 3, que es ma cuadrado medios phi 2 puntos igual a menos a lambda 1, ¿no? Si vamos a esa ecuación, aquí está, ¿no? La estoy escribiendo acá, multiplicando más bien por R, ¿no? Multiplicando por R. Y la ecuación 2 también, la estoy, a ver, vamos, ¿dónde está la ecuación 2? 1, 2 acá. La voy a multiplicar por A. Toda la ecuación multiplicamos por A. ¿Y por qué hago eso? A ver. La primera multiplicada por R, y por R, la 3, y la 2 la estoy multiplicando por A. Para que estos dos términos sean iguales y sumando, desaparezca el lambda 1 que me está molestando, porque eso no es mi interés. Mi interés es encontrar las ecuaciones de movimiento para teta y phi. Entonces desaparecemos esos términos
Y sumando me queda esta ecuación. Ahora, simplificando aún más, ¿no? Puedo seguir simplificando, ¿no? Simplificando M, no sé qué cosas más hay por acá que puedo simplificar, el R, ¿no? Podemos simplificar R y hacer más simplificaciones, me queda esto aquí, ¿no? Y queda la ecuación así simplificada. De la ligadura, A más B teta punto igual a phi punto, podemos despejar phi punto e introducir acá. Si hacemos eso, como estoy haciéndolo acá, sustituyendo ahí, me queda esta ecuación. Y simplificando más eso, me queda esta ecuación acá. Y simplificando más, me queda esta ecuación. Y entonces, la idea sería resolver esta ecuación diferencial. Esta es un poquito, no me está llevando a un buen cálculo porque seno de teta me hace de que la ecuación sea no lineal. Además, pregunto, a ver, por acá, mientras ustedes están mirando el video, ¿esto me generará oscilaciones pequeñas, oscilaciones como movimiento armónico pequeñas? Yo digo que no, porque esto tendría que ser más para que en verdad oscile con oscilaciones pequeñas y seno de teta se aproxime a teta, esto tendría que ser más. Y entonces en ese sentido yo diría que G sobre esto, sobre toda esta expresión, sería la frecuencia angular al cuadrado de oscilación del movimiento armónico simple para oscilaciones pequeñas, pero no es así porque esto es menos. Menos me entrega soluciones no periódicas. El más sí me entregaría soluciones periódicas tipo seno, coseno, pero el menos, no, el menos me indica soluciones exponenciales, o sea, movimientos que se van en exponencial, ¿no? Que no me van a generar movimiento armónico, es más bien que se van en exponencial. Y es claro, porque fíjense cómo está, qué está sucediendo acá. Cuando la partícula está por acá arriba, está en un equilibrio inestable. Y yo dije que en equilibrio inestable, cuando hacemos un pequeño movimiento a derecha o izquierda, esa partícula nunca más va a regresar y nunca, de ninguna manera va a ser movimiento armónico acá. Más bien se va a ir y, y ya no vuelve más. O se va para allá o se va para el otro lado, pero ya no vuelve más. Es por eso que su ecuación de movimiento en teta les está dando eso. No está dando una forma periódica de solución. Está dando una forma más bien de exponencial decreciente que se va para el infinito y no regresa nunca. Entonces, las ecuaciones de movimiento también nos dicen mucho del estado dinámico de un sistema. Y si uno quiere encontrar la otra coordenada, pues conociendo ya teta, si han resuelto esto, podrían volver aquí y encontrar phi punto, integrar en phi y completan el movimiento total. Completan todas las ecuaciones de movimiento. Bien, eso. Vamos a ver un problema adicional, un último problema, ya para que terminemos. Y aquí ha sido bueno la práctica, con esto hemos terminado. Este problema es bastante interesante, bastante bonito, bien ilustrativo. Vamos a analizar el movimiento de una patineta en una superficie horizontal. Imagine que esta es la estructura de la patineta. Esta línea acá es la estructura de la patineta. Por supuesto que tiene otra forma y una forma ovoide, ¿no? Pero a mí me está interesando solamente la estructura de la línea fiel de la patineta. ¿Mm? Entonces se supone que una patineta uno se orienta, se sube a la patineta y se orienta a moverse en la dirección de la patineta. No lo hace en direcciones o en otro tipo de direcciones. Se orienta a moverse en la dirección, en este caso de este vectorcito n, en la dirección de la línea fiel de la patineta. Todo nuestro movimiento está sucediendo en el plano XY. Está sucediendo en el plano XY. Por lo tanto, las alturas son cero, por lo tanto no vamos a generar energía potencial. Va a ser relativamente fácil. Pero yo sé que el movimiento, sí, me oriento en dirección rectilínea, me estoy orientando en dirección rectilínea, pero debido a que las patas se tuercen y cosas así, el movimiento también va a generar una oscilación angular transversal a la dirección que me interesa, que es la dirección de movimiento de la patineta. En dirección transversal va a suceder un movimiento angular gobernado por este ángulo teta. Entonces, vamos a analizar esos dos, en verdad, hasta tres coordenadas de movimiento. La XY, que se refiere al movimiento translacional a lo largo del vector n, y la angular gobernada por este ángulo teta, que va a ser esas oscilaciones de movimiento de la patineta que no van a hacer que enteramente el movimiento sea rectilíneo. Entonces, veamos, trabajemos en esos dos sentidos, movimiento rectilíneo y movimiento transversal angular. Entonces, a ver, veamos. Vamos a analizar, a ver, el vector velocidad de centro de masa de este objeto.
La velocidad de centro de masa x punto más y punto. Eso ya, descartado. X punto y más y punto j, con la base unitaria ij. Estamos en el plano XY. El vector n, un vector unitario de orientación de ángulo teta en esa dirección, sería coseno de teta i más seno de teta j. ¿Sí? Esto es bien conocido. Es un vector que se orienta según este ángulo teta. Sus componentes, si fuera unitario, serían coseno de teta, seno de teta. Esos dos vectores, el vector velocidad de centro de masa que se orienta en la dirección de la patineta y este vector n, deberían de ser perpendiculares, ¿no? De hecho, son paralelos. El vector de centro de masa que se orienta en la dirección de la patineta y el vector n, que va en la misma dirección, son paralelos. Si son paralelos, el producto vectorial de ellos debe dar cero. Dos vectores paralelos, su producto vectorial es cero. Entonces, a ver, calculemos el producto vectorial aquí. X punto por seno menos Y punto coseno. ¿Se acuerdan, no? El producto en cruz. Y acá está. Si desean, pueden hacer su distribución matricial en forma de determinante y encontrar también el producto vectorial, pero yo lo hago rápido así. X punto seno menos Y punto coseno en cruz. Y esta sería A. ¿Y esto qué cosa es? Esto es la obligación que nos tienen a nosotros a movernos en la dirección de la patineta, en la dirección de este fiel. Esa sería una ligadura ya. Al restringirme a moverme en la dirección de la patineta, me está dando una ligadura. Esta es una ligadura no holónoma, debido a los puntos, ¿no? X punto, Y punto. Bien, ya tengo una ligadura. Ya tengo una ligadura. De hecho, es la única ligadura porque se nos está obligando a movernos en esa dirección. El movimiento angular es propio del efecto de las variaciones en el ángulo teta, ¿no? Pero en sí la ligadura, nosotros estamos obligándonos a movernos en la dirección del fiel de la patineta. ¿Eh? Y entonces esa es la ligadura. Entonces, una sola ligadura. Ahora vamos a nuestras ecuaciones de Lagrange. Derivada temporal de derivada de L con respecto a Q punto menos derivada de L con respecto a Q igual a sumatoria de todos los multiplicadores de Lagrange multiplicados por las derivadas de las funciones de ligadura con respecto de Q punto, ya que son ligaduras no holónomas. Ya vimos que para holonomía no era Q, ¿no? Acá es Q punto. Y tantas funciones de ligadura hayan, tantos términos acá y tantos multiplicadores de Lagrange también. Entonces, escribimos la primera ligadura, ¿no? La única ligadura también que tenemos, ¿no? Sería x punto seno de teta menos y punto coseno de teta. Siempre tiene que ser igualada a cero. Entonces ya tengo mi primera ecuación de ligadura. Vamos a ver nuestras coordenadas de movimiento. Ya dije, ¿cuáles son? X, Y y teta. Esas son las tres coordenadas de movimiento. Q1, entonces X, Q2 igual a Y y Q3 igual a Z. Por lo tanto, necesito las derivadas. Derivada de F, de la función de ligadura con respecto a X punto para encontrar las fuerzas generalizadas por acá. Derivada de F1 con respecto a Y punto, derivada de F1 con respecto a teta punto y calculamos. No es nada difícil, tengo acá la expresión y se calculan las derivadas. Ahora vamos a la lagrangiana, nos falta la lagrangiana. Escribamos la lagrangiana. Esta es la fórmula general, ¿no? La ecuación de Lagrange con ligaduras y las ecuaciones de ligadura, las fórmulas generales. Bueno, escribamos el lagrangiano o la lagrangiana. Yo le digo indistintamente porque da igual decirle lagrangiano o la lagrangiana. La lagrangiana, como les dije, debido a que el movimiento se desenvuelve solo en el plano, no hay energía potencial, por lo tanto, solamente tenemos cinética, solo cinética. Cinética traslacional, correspondiente a m medios x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, y rotacional, momento de inercia de la patineta al rotar alrededor de su centro de masa, y medios por teta punto al cuadrado. Teta es el ángulo con respecto al cual va a rotar. Ya tenemos, no ha sido complicado, vamos rápido, es fácil. Y vamos a la ecuación de Lagrange para la primera coordenada generalizada que vamos a hacer que sea x, hallando las derivadas y todo lo que tienen que hacer en la ecuación de Lagrange. Me queda todo esto acá en la parte izquierda y en la parte derecha, como ya saben, lambda 1 derivada de f1 con respecto de la coordenada con quien estamos trabajando, que es la x, derivada de f1 con respecto de x punto. Y ya hemos calculado derivada de f1 con respecto a x punto de seno. Entonces sustituimos lambda 1 seno. Por lo tanto, nuestra ecuación nos queda mx2 puntos igual a lambda 1 seno. Para acá igual a 2, que sería la segunda coordenada y. Análogamente, ¿no? Podemos llegar a esta ecuación. Y la tercera, acá igual a 3, derivada de y con respecto de teta punto, que sería la derivada en la lagrangiana con respecto de teta. Tenemos que, ¿dónde estaba la lagrangiana? Ah,
Derivada con respecto a teta y por teta punto. Y derivada temporal, ya, eso, ¿no? Y aquí lambda 1 derivada de F1 con respecto a teta punto, pero la derivada de F1 con respecto a teta punto es 0. Por lo tanto, acá 0. Y derivada de I teta punto es igual a 0. Y entonces, antes de que lleguemos a esta, fíjense qué pasa. Derivada temporal de I teta punto igual a 0. Entonces, I teta punto, ¿qué cosa es? Una constante de movimiento. Y si mira la estructura de la ecuación lagrangiana, teta no está. Teta es una coordenada cíclica. Aquí teta es una coordenada cíclica. Por lo tanto, esto es momento angular en la dirección teta, ¿no? O sea, momento angular respecto a la rotación alrededor del centro de masa. Se conserva el momento angular. Bueno, pero no estamos ahorita interesados en esas cosas, en coordenadas cíclicas. Está bien para la interpretación, pero sigamos adelante. ¿Cuánto es la derivada temporal de I teta punto? Siendo I constante, I teta 2 puntos, igual a 0. Y tenemos las tres ecuaciones de movimiento. Y vamos a resolver las ecuaciones. La más fácil es la tercera, porque siendo I constante me quedaría teta 2 puntos igual a 0. Resuelvo esa ecuación, que muy sencilla, sería teta 0 más omega t, donde omega es constante. ¿Qué ecuación de qué cosa es esto? Este es un movimiento circular uniforme, con posición inicial teta 0 y con velocidad angular constante omega, ¿no? O sea, alrededor del centro de masa, la rotación se está sucediendo en movimiento circular uniforme. O sea, cuando la patineta avanza, hace esas rotaciones a los costados, llevando una dirección perpendicular a la dirección de movimiento de su centro de masa, y lo que está haciendo es un movimiento a velocidad angular constante, omega constante. Es interesante cómo se deducen las ecuaciones, ¿no? Ahora veamos, a ver, ¿qué pasa con las otras ecuaciones, con la 1 y 2, ¿no? ¿Cómo se comporta X y Y? La primera vamos a multiplicar por coseno y la segunda por seno. ¿Cuál es el objetivo? Que aparezca este lambda 1 seno coseno y acá lambda 1 seno coseno para poder sumar y eliminar esos términos y obtener esta ecuación. X2 puntos coseno más Y2 puntos seno igual a 0. Que con ayuda de la ligadura, con ayuda de la ligadura que como teníamos, ¿cuál era la ligadura? Esta acá, X punto seno menos Y punto coseno igual a 0. Con ayuda de la ligadura, acá X punto seno igual a Y punto coseno, nos va a ayudar a resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Mm? Bueno, de acá yo puedo despejar Y punto, que sería seno entre coseno tangente, X punto tangente, y derivar para obtener la Y 2 puntos para poder introducirla ahí arriba. Entonces Y 2 puntos sería X 2 puntos tangente más X punto derivada de tangente secante cuadrado por teta punto. E introducimos entonces acá arriba y nos va a quedar X 2 puntos coseno de teta más Y 2 puntos, que es todo eso por seno de teta. Se está haciendo fea la ecuación, pero ya vamos a ver cómo se reduce, ¿no? Igual a 0. A ver, hagamos unos arreglos acá. X2 puntos coseno más X2 puntos tangente, seno sobre coseno, pero hay que multiplicar por seno, y acá está. Más X punto secante cuadrado por seno, X punto teta punto también, seno secante cuadrado, igual a 0. Seguimos arreglando X2 puntos acá, factor X2 puntos en estos dos términos, que da coseno, más seno por tangente, que sería tangente seno sobre coseno, acá quedaría seno cuadrado sobre coseno. Y lo mismo acá, secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado, y queda seno sobre coseno cuadrado, igual a 0. Seguimos. Acá, coseno por coseno, coseno cuadrado más seno cuadrado sería 1, y me queda abajo solamente coseno. Aquí, tal como está, no lo toco, y ya. Si uno es observador, mira que acá hay una derivada de un producto. Un poco difícil de darse cuenta así a simple vista, ¿no? Porque si derivan, a ver, vamos por acá. La derivada de esto, derivada del de arriba, x2 puntos, acá está. Como que fuera una multiplicación de derivadas. Una derivada, perdón, de un producto. X punto por 1 sobre coseno. Derivada del primero, acá está. Por el segundo, 1 sobre coseno, que está ahí, 1 sobre coseno. Más el primero, que está acá, X punto, por la derivada del segundo, que sería 1 sobre coseno. ¿Cuánto es la derivada de 1 sobre coseno? La derivada de 1 sobre coseno es la derivada de coseno, que es menos seno, ¿no? Menos seno de teta, sobre el coseno al cuadrado, que sería, que está acá, justo acá, por derivada de teta con respecto del tiempo, que sería acá, teta punto, ¿no? Y entonces, en realidad, tengo acá la derivada de un producto, ¿no? La derivada de este producto me da todo esto que veo acá. Entonces, eso es interesante porque ahora digo, esto es una constante de movimiento. O sea, x punto sobre coseno de teta es una constante C',
¿ya? Le llamemos C'. Entonces ya va quedando mejor nuestra ecuación. Acá sería C' coseno de teta. ¿Recordarán qué era teta? Teta habíamos encontrado como teta sub 0 más omega t, el movimiento circular uniforme, ¿no? Alrededor del centro de masa. Entonces teta 0 más omega t, colocamos ahí. E integramos. Ahora sí es fácil de integrar, debido a que C' es una constante, entonces si integremos esto, sería x igual a una condición inicial x0 más c integral de coseno, es seno, ¿verdad? Seno de teta 0 más omega t, y ya está integrada. Esta c, esta nueva c, es la C' sobre omega, claro, de la integración que estamos haciendo en coseno, ¿no? Omega tiene que ir abajo. Listo, ya tenemos la solución para x, y encontrada totalmente, ¿no? No ha quedado como ecuación diferencial. Por el otro lado, y' es igual a x' tangente de teta. Eso habíamos dicho por ahí arriba, ¿no? Y' es igual a x' tangente de teta. ¿Dónde lo habíamos dicho eso? Ya no sé ni dónde. Acá. Y' igual a x' tangente de teta. Entonces, usamos eso para encontrar y. Y' sería x', que es todo esto, c' coseno de, por tangente de teta. Tangente seno sobre coseno me queda seno entonces. O sea, C' seno de teta 0 más omega t, que ya sabemos que es teta. Integramos. Ahora integramos y punto igual a todo esto. Sería y0 menos c coseno de teta 0 menos omega t. Y0 es una constante de integración. Aquí el integral de seno es el menos coseno, por eso el menos acá, y todo bien. Acá nos queda un montón de constantes de integración, ¿no? Si ven, se dan cuenta, el x0, el c, y0, omega, teta 0, todas esas constantes de integración tienen que ser resueltas con las condiciones iniciales. Bueno, suponiendo que tuviéramos condiciones iniciales, el problema quedaría totalmente resuelto, ¿no? Pero no exactamente nos la dan, pero ya consideramos que las conocemos, ¿no? Algo más, a ver. Ya tengo las soluciones a mi movimiento, X y Y, en forma parametrizada en el tiempo, ¿no? Es una ecuación de movimiento, en verdad, de X y Y, que es en el plano X y Y que se está moviendo la patineta, están parametrizadas en el tiempo. ¿Qué tal si quitamos el parámetro temporal y escribimos la ecuación en función de X y Y, solamente en función de X y Y? Podemos hacer eso, a ver, miren, vamos a pasar este X0 a la izquierda, quedaría X menos X0. Y C, pasémoslo dividiendo también, x menos x0 sobre c igual a seno. Y lo mismo haríamos por acá. Y menos y0 sobre c me queda menos coseno. Y si elevamos al cuadrado seno cuadrado y coseno cuadrado y sumamos, eso da 1. Y me queda una ecuación de un círculo. Si ven acá, si desparametrizamos las ecuaciones, me queda la ecuación de un círculo. ¿Qué quiere decir? Que la patineta lo que está haciendo realmente, uno está encima de la patineta y está tratando de moverse en la dirección de la patineta. Pero debido al movimiento circular, al final el movimiento va a generar un movimiento debido, perdón, a las coordenadas en X y Y que he visto que son tipo seno, coseno, me está generando un movimiento circular. O sea, debido a esa trayectoria angular, se está provocando que en todo momento empiece a rodar la patineta y a formar una trayectoria circular, a pesar de que yo estoy pensando que me estoy moviendo en la dirección de la patineta, del fiel de la patineta, ¿no? Entonces, claro que esto no se va a ver como un movimiento circular preciso, o sea, va a ir avanzando, vamos avanzando, pero la trayectoria va a formar círculo, algo así como un helicoide de repente, ¿no? Y ese es el verdadero movimiento, es interesante. ¿Y quién lo obliga? Eso debe haber una fuerza que obliga a que el movimiento se curva en trayectoria circular. Entonces vamos a calcular esa fuerza de ligadura. Las fuerzas de ligadura, como recordarán, eran estas expresiones que se encuentran al lado derecho de las ecuaciones de Lagrange. Estas, lambda L derivada de Fl con respecto de Q punto. Como tenemos una sola coordenada, como tenemos una sola ecuación de ligadura, no hay dos, entonces la suma se restringe a un solo cálculo. En el caso de la fuerza en dirección X, sería lambda 1 derivada de F1 con respecto de X punto, perdón, acá es el X punto, acá yo me equivoqué. Porque las ligaduras son no holonómicas. Acá también y punto y acá también teta punto. Entonces, cuando hallamos las derivadas, como vimos arriba, a ver si recordamos, acá en las ecuaciones, ¿no? En las ecuaciones de movimiento, la fuerza en la dirección X sería lambda 1 derivada de F1 con respecto a X punto, que es lambda 1 seno de teta.
La de dirección Y sería menos lambda 1 coseno de teta. Y la de dirección Z es 0. Y son las tres, acá deben estar. En el primer caso, lambda 1 seno de teta. En el segundo caso, menos lambda 1 coseno de teta. Y en el tercer caso, 0. Son las fuerzas de ligadura. Calculemos cada una de ellas, ¿no? Calculemos cada una de ellas. Según las ecuaciones de movimiento, si ustedes acá las ven, según las ecuaciones de movimiento, aquí, lambda 1 seno de teta, que viene a ser la ligadura, sería mx dos puntos, menos lambda 1 por coseno de teta, la fuerza de la segunda ligadura es my dos puntos, y 0 en el tercer caso, ¿no? Que sería esto. Entonces, lo escribimos así. La fuerza de ligadura sería mx dos puntos. Como yo ya conozco x, que está por acá arriba, aquí hago la derivada, ¿no? Calculamos las derivadas que me pide, derivada segunda hasta la derivada segunda. No es difícil hacer eso, digamos a esta expresión. ¿Listo? Por el lado izquierdo, esto es por el lado derecho, donde están las fuerzas de ligaduras explícitas, pero por el lado derecho, con las ecuaciones de movimiento, hemos llegado a esto. Y lo mismo para Y y lo mismo para Z. Quiere decir entonces que las fuerzas de ligadura con componente X y con componente Y, las voy a expresar en forma de vector. A ver, Qx, Qy sería un factor constante mc omega cuadrado, que puedo sacarlo afuera, y sus componentes serían menos seno de teta para X y más coseno de teta para Y. Es eso. ¿Qué es esa dirección? Menos seno de teta, coseno de teta. Recordarán que en el vector n, que era la dirección de la patineta, este vectorcito n, tenía coordenadas coseno de teta, seno de teta. O sea, coseno de teta en X, seno de teta en Y. Si era así, coseno de teta y seno de teta. Y si miran, estos dos vectores son perpendiculares o no. Al multiplicar este por este y sumando este por este, les da 0. O sea, este vector que se orienta en la dirección de la fuerza es perpendicular al vector de dirección n. O sea, ese vectorcito n por aquí, que va en la orientación del fiel de la patineta, es perpendicular a la dirección de la fuerza. O sea, la fuerza es ortogonal a la dirección de desplazamiento y obliga a que la partícula se empiece a generar este movimiento. O sea, la patineta empieza a generar este movimiento circular. O sea, ella es la causante. Y se dan cuenta, lo hemos encontrado bajo el análisis de multiplicadores de Lagrange. Entonces, esa es la causa por la que el movimiento empieza a ser circular, debido a esa fuerza ortogonal a la dirección de la velocidad de centro de masa, de avance del movimiento de la patineta. Y bueno, eso es todo. El problema ha sido bastante informativo, bastante interesante. Nos lleva a entender bastantes cosas, ¿no? Sobre fuerzas de ligadura, sobre simetría, sobre magnitudes que se conservan. Es bastante informativo. Hemos hecho varios ejercicios, yo considero bastante de mucha información de todos los conceptos que hemos estudiado. Bien, entonces aquí estamos terminando esta sesión. Mañana hacemos un repaso, una retroalimentación de lo que estamos viendo en este video. Traten de estudiar, traten de mirar el video y mañana con seguridad van a sacar muchas cosas. Mañana preguntando también se saca bastante información, ¿no? Entonces nos estamos viendo la próxima sesión, ¿no? Próxima sesión el día de mañana. Entonces nos vemos hasta el día de mañana. Pasen una buena tarde. Hasta luego.